¿de acuerdo? Bien, ya en los años 90, en el mundo médico, era algo totalmente instaurado, que era los médicos especialistas en oftalmología o en otorrinos, pues neurología, ya era un arma terapéutica totalmente, digamos, rutinaria en estas especialidades médicas. Y en el campo dental empezó en los años 90. Entonces yo me acuerdo, pues en aquel momento no existían microscopios dentales en España, un grupo de profesionales de aquí, de España, nos fuimos a Santa Bárbara, en California, con el que era el pionero de la microscopía quirúrgica en el mundo de la odontología. Y precisamente en las especialidades de endodoncia, lo que es matar el nervio, y periodoncia fueron dentro de la odontología las especialidades donde el microscopio tiene más utilidad, no en todos los ramos de tratamiento dental. Bien, y a partir de ahí incorporamos el microscopio, se pudieron comercializar, estoy hablando de los años 90, 91, se empezaron a comercializar o distribuir en España microscopios dentales específicos para la boca, y desde entonces, lógicamente, ya hacemos todo nuestro tratamiento, tanto de fase básica como de fase quirúrgica, lo hacemos con el uso del microscopio. Pero lógicamente esto supone una curva de aprendizaje. Yo sería incapaz de trabajar con un microscopio, claro, es distinto trabajar con un microscopio para operar un ojo donde el paciente no se mueve, eso lo puedo hacer yo haciendo un injerto de encía en una sola pieza, pero cuando tenemos que hacer cirugías más generales de la boca, de más amplitud, necesitamos tener una movilidad con el microscopio. Entonces, eso significa que hay una curva de aprendizaje, como cualquier técnica quirúrgica en odontología, y lógicamente empezar de cero con microscopio sería imposible. Previamente hay una curva de aprendizaje con las lupas de aumento y al cabo de unos años pasamos al microscopio. Y ya el microscopio se ha convertido pues, en un arma de tratamiento totalmente rutinaria. Que beneficia a pacientes también, que por cierto nos hemos dejado al paciente que se acaba de someter a la operación, sedación. ¿Cuánto tiempo necesita este paciente para poder irse a casa? ¿Poquito? Bien, normalmente la mayoría de los tratamientos, como antes comenté, no requieren sedación, entonces el paciente, conforme ha terminado el tratamiento quirúrgico, que lleva una anestesia local, como puede ser la anestesia que se pone para un empaste, el paciente a su vida normal, va a su casa, a su trabajo, sin ningún tipo de problema, excepto que tiene la boca anestesiada 2 o 3 horas, depende ya de lo rápido que metabolice el paciente la anestesia. Y en los pacientes que damos una sedación oral, que es un comprimido que se le da 10 minutos o 15 minutos antes de la intervención, normalmente le decimos que pueden venir perfectamente solos a la consulta a hacer esta intervención, pero que luego durante unas cuantas horas, 2, 3, 4 horas, depende de cómo metabolice el medicamento, no conviene que conduzca. Entonces lo que aconsejamos es que venga acompañado con alguien para no coger el coche las horas siguientes. Y cuando hacemos sedación intravenosa sería lo mismo. Una vez que el paciente está totalmente recuperado, pues aconsejamos que no puede ir andando perfectamente a su casa, pero si tiene que coger un coche, pues aconsejamos, es un poco como el alcohol, ¿no? Pues hay que esperar un poco que se elimine el efecto del alcohol antes de coger un coche. Pues aquí sería el mismo procedimiento. Una vez que ha pasado estas horas, ¿alguna indicación que haya que tener en cuenta? En cuanto a la sedación, ninguna. En cuanto al posoperatorio de las intervenciones, nosotros siempre damos a los pacientes unas hojas de instrucción, donde qué tipo de medicación tienen que tomar, qué tipo de higiene tienen que hacer, y todo eso se les explica antes de la intervención y después de la intervención, y se le da todo por escrito, unas instrucciones generales. Según cada tipo de intervención, pues hay unas medidas higiénicas distintas. En algunas, por ejemplo, si damos algunos cepillos quirúrgicos para que el paciente lo use a partir del día siguiente, y en otro, en cambio, esperamos el posoperatorio a lo mejor de unas semanas, porque no nos interesa que en la zona donde hay microsuturas el paciente cepille. Le damos unos enjuagues, unos colutorios con antisépticos para compensar esa disminución de higiene en el posoperatorio inmediato de la primera semana, y automáticamente el paciente luego viene a su digamos, niveles de higiene normal, con su cepillado normal. Estamos hablando de una zona localizada de la boca. El resto de la boca el paciente hace sus indicaciones de higiene como hacía antes de la cirugía. Y digo yo que pasado un tiempo volverá aquí para ver que todo ha ido bien. Después de cualquier cirugía, lógicamente, hacemos un control a cada unas semanas, aunque los puntos sean puntos reabsorbidos, hacemos un control, retiramos los puntos que pueden haber y hacemos un seguimiento la primera, segunda semana. Y a partir de ahí, el paciente, hemos hecho el estudio, hemos hecho la fase básica de raspados, de instrucción de higiene oral, hemos hecho una revisión, hemos hecho una cirugía en el caso que esté indicada, pero de nada serviría en este paciente periodontal que tiene una predisposición genética, porque hay que basarse de, aparte de los factores que hemos hablado antes, de sarro, de bacterias, de tabaco, de enfermedades sistémicas con tabaco, una de las causas, quizá la más importante, es la predisposición genética a padecer problemas de encías, porque siempre sabemos, es conocido de todo el mundo, que hay pacientes que con muy mala higiene tienen la boca muy bien y otros que se cuidan mucho la boca y tienen problemas ya sea de encías o de caries. Entonces ahí hay un factor genético de predisposición contra que hoy por hoy, a lo mejor dentro de 5 o 20 años se podrá hacer algo, pero hoy por hoy no podemos hacer. Es un componente inmunológico que tiene el paciente, igual que hay otras enfermedades con componente inmunológico o genético,
Entonces, como este paciente va a seguir después de nuestro tratamiento, siguiendo teniendo una predisposición, porque se nace con ello y toda la vida vamos a tener, como quien es diabético, no se deja de ser diabético, tenemos que controlar la diabetes. Pues con la enfermedad de las encías, ya sea la gingivitis o la periodontitis, tenemos que hacer un seguimiento para que nuestro tratamiento, que ha sido un tratamiento curativo, desinflamatorio, de salud o de estética, se mantenga en el transcurso del tiempo. Si hacemos un raspado, usamos un microscopio, hacemos una técnica de microcirugía con instrumental, suturas muy finas de 6-7 ceros y cubrimos una recesión de un diente con un injerto y al paciente le queda todo muy bonito, si ese paciente no viene luego a un seguimiento, que puede ser cada 6, 9, 12 meses de mantenimiento, pues nuestro tratamiento va a fracasar. Y lógicamente el pilar más importante es la higiene del paciente. Pero con que el paciente haga buena higiene, la higiene perfecta no existe, las bacterias son microscópicas, los cepillos o la seda dental son macroscópicos, y lógicamente siempre va a quedar algo de placa, algo de sarro, entonces esos pacientes lo tenemos que ir vigilando poco a poco. Bueno, pues, y eso es lo que se llama mantenimiento. Bueno, yo creo que hemos visto de principio a fin, un poquito muy por encima, cómo se entraría aquí con un problema de este tipo, cómo se saldría. Parece que es una intervención no le cuesta nada al paciente, puede seguir haciendo su vida normal. Nos ha gustado mucho aprender sobre todos estos temas. Tenemos muchos más, porque hoy no nos queda tiempo, pero volveremos con un segundo programa la semana que viene y nos gustaría ver si nos puede adelantar ya de qué va a tratar. Bien, el próximo lunes lo que hablaremos será del tema de los implantes. Implantes. La reposición de dientes, ya sea unitarios, parciales o totales, mediante la prótesis sobre implantes. Entonces hablaremos de la técnica quirúrgica de los implantes, tanto en pacientes que tienen problemas de encías como en pacientes que no tienen problemas de encías. Lógicamente, un paciente que tiene problemas de encías y quiere un tratamiento de implantes, previamente tenemos que desinflamar los pilares de la casa para luego poder poner el techo de la casa, que sería la prótesis sobre los implantes. Buen ejemplo. Nos vamos a quedar con ese ejemplo, lo dejamos ahí para que quien quiera saber más nos vea la semana que viene. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos y nos vemos en unos días. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes también. Volvemos el lunes que viene.